Ok, no sé si los compañeros que estaban subiendo los apuntes al Drive lo vayan a poder seguir haciendo y no sé si Emilio vaya a poder seguir publicando los videos en YouTube. Si no, eso habrá que organizarlo también. ¿Sale? Entonces, pero sí necesitamos participar, voy a necesitar su apoyo, que participen con esas cosas. ¿Sale? Bueno. Ok, bueno. A ver, ¿quién me puede dar la definición de integral? No se me amontonen. ¿Me la puedes dictar en esa idea, Luis Manuel? Esa sería la integral indefinida, ¿no? Es un límite. Es un límite, Sergio. ¿Sale? La, la, la antiderivada de la que habla Luis Manuel es la integral indefinida. ¿Se acuerdan? No es como el supremo de las sumas inferiores de este. Ah, sí, pues eso, del supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores, ¿no? Ajá, y también puede ser un límite. ¿Ok? Exactamente. Sí, viste, sí, todos conocen eso de las sumas de Riemann. Entonces, de hecho, quizás se acuerden, no sé si todos lo vieron, hay definiciones equivalentes para integral definida, ¿verdad? ¿Cómo empieza la definición? Sea f Ajá. una función definida en un dominio ¿De qué tipo? cerrado a B, Ajá, a R. ajá, P una partición del ajá. intervalo a B. Sí. Este es el conjunto de particiones del intervalo AB. Si quieren, ahorita ponemos la definición tanto de esto como de las particiones. Ajá. ¿Sí, Gabriel? ¿Qué queríamos definir? La integral definida de f en el intervalo AB. Y tienen varias opciones. Tú me vas a dar la de Riemann, ¿verdad? Ajá. Ok. Tal que el límite. Antes. ¿Sí? Sí, el límite. No. El conjunto de puntos xis. Ok. Sea. Ajá. ¿Sí? Ajá. Barrita, En AB, ¿no? que depende de la partición P, es un conjunto de puntos xi 1, xi 2, xi n, tal que xi i, Está contenido en AB. ¿no? ¿Es elemento de qué? De la partición. La partición es el conjunto de puntos que separa el intervalo en subintervalos. ¿Dónde debe de estar Ok, xi entre alfa? cada elemento de la partición. ¿Eh? Entre cada subintervalo, ¿no? Ajá, ¿en cuál? X, y, x, y menos 1. X, y menos 1, x, y, ¿no? Al revés, ¿verdad? X y menos 1, x y para toda i desde 1 Hasta N. hasta n. Muy bien. El límite. Espérame. La suma de Riemann de F con la partición P y el conjunto de puntos cis es igual a qué? Es la sigma. Es la suma, Desde que I vale 1 hasta N. ajá, De F de sí, ajá, evaluada en algún punto de esos, ajá, por
a la diferencia xy menos 1. Así es. Por la longitud del intervalo, ¿verdad? Sí, eso. Bien. Es la suma de Riemann sí va con doble N, ¿verdad? Es la suma de Riemann de F con la partición P y el conjunto de puntos sí. ¿Sale? Bien, ahora sí. La integral en AB de F, que nosotros muchas veces para ahorrar notación, lo escribíamos sin la variable de integración. Pero si escribimos la variable de integración, pues es f de x de x. ¿Ok? ¿Es igual a qué? Ah, al Ahora límite, sí, al límite. cuando la norma de P tiende a 0, Muy bien. de la suma de Riemann, Así es. evaluada en el punto A y B, ¿no? Pues aquí, ¿no? En esto que ya definimos acá, ¿no? Ok. ¿Cómo ven? Todo el mundo vio esto, ¿verdad? ¿Dudas? Bueno, para que exista ese límite, pues f tiene que ser integrable, ¿no? ¿Perdón? Para que ese límite exista, f tiene que ser integrable primero, ¿no? De hecho, es lo que vamos a definir ahorita. Criterio de Lebesgue. Primero vamos a definir eso. Si este límite existe, decimos que f es, entre paréntesis, Riemann integrable en AB, en el intervalo AB. ¿Está claro? ¿Todo el mundo se acuerda qué cosa es una partición del intervalo AB? ¿O la escribimos? Pues la banda que fue con usted, o al menos yo sí me acuerdo, pero ¿qué tal si hay compañeros que no estuvieron ahí? Ok, entonces la escribimos por si acaso. Entonces sea AB un intervalo en R, ¿verdad? Una partición del intervalo AB P se define como el conjunto de puntos donde A es igual a x0, x1, x2, etcétera, hasta xn y xn es B. En general, x0, x y menos 1 es menor que xy para toda y desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces los escribimos en orden. ¿Sale? Ok. Bien. En orden de menor a mayor. Y, ok, esta pega y goleada denota el conjunto
de todas las particiones del intervalo AB. Y el xi menos 1, xi es un subintervalo, entre paréntesis, inducido, de la partición. O sea, siempre decimos así, aunque el español no es muy adecuado, pero así decimos. Entonces, estos intervalos son los subintervalos de la partición. Formalmente una partición es un conjunto finito de puntos, pero siempre para muchas cosas nos referimos a los subintervalos de la partición. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Todo bien? Sale. Ok, ahora sí vamos con la integral de Darboux, que es la que decías, Max. ¿Me puedes dictar? ¿La qué, perdón? Esa que me dijiste con sumas superiores e inferiores se llama integral de Darboux. Lo que pasa es que son equivalentes. ¿Sale? Lo voy a poner aquí. Integral de Darboux. Creo que se escribe así. Simón, sí se escribe así. Bien. Ok. Y es eso de que la integral inferior es igual a la integral superior. ¿Sale? Otra vez sea, ¿no? Del Ajá. conjunto de las integrales superiores. Sí. Sea f, otra vez una función en el intervalo AB a R, P, Partición, el conjunto de una particiones. partición del conjunto de particiones, muy bien, ajá. La suma inferior, perdón, superior de F con la partición P se define como ¿qué? F evaluada. No, La sigma, desde que la suma, I vale 1 hasta n. Ajá, ajá, de del supremo de las de los valores de la función en cada en el subintervalo, intervalo. MI, Por la longitud del Y intervalo. eso, ajá, por X y eso. muy bien, con MI igual a, El supremo de los valores de F en el intervalo XY menos 1, XY. sale. Y la suma inferior de F con la partición P es lo mismo pero con ínfimo, ¿verdad? Sí. Sale. Luego, va la definición de integral superior. Bueno, esto, me faltan los nombres. A ver, coma. Son respectivamente la suma superior E inferior. e inferior de F con la partición P. ¿Sale? Ok, ahora, ya no me va a caber, lo pongo en otra hoja. Bien, ahora sí. Entonces, la integral superior de F
en AB es ¿quién? Lo mismo de hace rato, el límite cuando la norma de la No. partición tiende a cero. La definición lo vamos a usar con ínfimo. Es el ínfimo, Es el ínfimo de las sumas superiores. así es. Tal que P está, Es partición. P es partición. Entonces tomamos el ínfimo tomando todas las particiones, ¿verdad? Es la integral superior de F en AB. Y luego la integral inferior de F en AB es, ¿qué cosa? El supremo de las sumas inferiores. Muy bien. Es la integral inferior de F en AB. Sí, ¿qué cosa? Bueno, decimos que F es, entre paréntesis, Darboux integrable. Sí, ¿qué cosa? La suma superior es igual a la suma inferior. No, La integral superior igual a la eso, integral inferior. en AB. Ok. Y en cálculo 2 probamos un teorema que decimos que F es Riemann integrable si solo si F es Darboux integrable. O sea, son equivalentes los conceptos. Por eso están entre paréntesis. ¿Sale? Porque después se ve que es equivalente. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Para probar ese teorema, se prueba un lema que dice que la integral superior de f en AB es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas superiores. Y la integral inferior en AB de f es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas inferiores. ¿Sale? El criterio de Lebesgue lo vamos a mencionar, pero o sea, lo vamos a checar, no la integral de Lebesgue. Ahorita como ya no son, ya no son de recién ingreso en la facultad, ya están en su segundo año, acabando su segundo año, ya hasta les tocó un paro largo. Simplemente observación. En teoría de la medida, para que vayan para su cultura matemática, en teoría de la medida se define integral de Lebesgue. Y esta sí es diferente. No es equivalente a la de Riemann. ¿Sale? Bueno, un poquito de cultura matemática. Bueno, ¿dudas hasta aquí de la definición? ¿Cómo vamos? Bien. Vamos bien, bro.
Ok. Bueno, propiedades básicas. Propiedades vamos a poner. Vamos a hacer una lista. Sale. A ver, denme propiedades de la integral. Primero vamos con la noción geométrica. La integral en AB de f, geométricamente, ¿qué interpretación tiene? Es el área bajo la curva. Es el área bajo la curva, de f, también entre paréntesis curva, porque es un área con signo y mide el área, otra vez con signo, aunque sea reiterativo, entre la gráfica de f y el eje. A eso se refiere que es bajo la curva, ¿verdad? Exactamente. Ok. ¿Qué otra propiedad? Propiedades. Vamos con las básicas. ¿Qué más? O sea, ya también estamos dando propiedades, o sea, bueno, no sé, que la integral de dos funciones es igual, o bueno, la integral de una suma de funciones es igual a la suma de los sus integrales. Ajá, lo voy a poner en esta parte como la integral es lineal. Y voy a poner esas dos. ¿A qué me refiero? A que justo eso, ¿no? La integral en AB de f más g es igual a la integral en AB de f más la integral en AB de g. Y para que sea lineal, ¿qué más? Saca escalares. Saca escalares, ¿verdad? La integral en AB de k por f es igual a k por la integral en AB de f, y k es un número real. ¿Qué más? Que si f es integrable, entonces el valor absoluto de f es integrable y el valor absoluto de la integral de f es menor o igual que la integral del valor absoluto de f, ¿no? Ajá, ok. Nada más quiero ver porque quisiera poner antes. A ver. Ah, eh, ponemos la de que separa intervalos, ¿no? Antes. Y luego ya vamos con esa que me dijiste. Eh, Nada más estoy tratando de recordar si este es al que le llamábamos el... Bueno, vamos a ponerlo así. La integral en AB de f es igual a la integral en AC de f más la integral de C a B de f, y C está entre A y B, ¿verdad? Que geométricamente es, podemos pensar que es
como un rompecabezas, ¿no? Exacto. Sí le llamaba así, ¿verdad? A este le llamábamos el, la propiedad del rompecabezas, que Así, tiene, ¿eh? sí, sí le llamaba así, profe. En el sentido de que, obviamente, al meter un punto en medio en el intervalo, el área de toda la figura es la suma de las dos figuras por separado, pero el traslape no se pueden encimar, ¿verdad? ¿Sí se entiende por qué le digo rompecabezas? Eso para cálculo 4 va a ser todavía más importante. Perdón, en realidad, bueno, esa propiedad, no importa que C no pertenezca al intervalo A, B, ¿no? O sea, por eso también la Bueno, integral de AB de F es igual al negativo de la integral de BA de F, ah, ¿no? esa también ponemos. Sí, nada más que como hasta el momento hemos definido la integral en el intervalo AB, por eso lo puse así. ¿Sale? Vale. Bueno, 4, la integral de B a de F es menos la integral de AB de F. Esta es la que me dijiste, ¿verdad? Sí, Sale. ¿Ok? Bien. Y con esa se deduce la otra que me dijiste para integrales que ya no están en el intervalo AB. Nada más, ahorita vamos a poner, vamos a llamarle las básicas, porque una vez que se define la integral definida en el intervalo cerrado AB, después con la integral impropia se definen integrales en otro tipo de dominios, ¿verdad? Pero eso ya yo lo voy a poner como aparte. ¿Sale? Ahorita vamos con lo básico que aplica para la integral básica, que es la definida en el intervalo cerrado AB. ¿Sale? Bien, ¿cuál fue la otra que me dijiste, Max, antes? que si F es integrable, entonces el valor absoluto de F es integrable Ah, y el valor absoluto de la integral de F es menor o igual a la integral del valor absoluto de F. ok. Si F es integrable, entonces el valor absoluto de F lo es. Y el valor absoluto de la integral de F es menor o igual que la integral del valor absoluto de F, ¿verdad? ¿Sale? Sí, Bien. Podemos usar F más y F menos. ¿Todo mundo conoce la definición de F más y F menos? Eran las partes de la curva que estaban por encima del eje X y por debajo, ¿no? Sí. ¿Escribo la definición de F más y de F menos o todo el mundo lo conoce? Yo digo que se siga. ¿Qué qué? ¿Qué Que pasó? siga, pues no, o sea, creo que sí me acordé. Ok. Sí, Bueno. hay que escribirla. Ah, la escribo. Ok, nada más mando la foto de esta hoja. Bueno, aquí me va a caber. La integral en AB de F es igual a la integral en AB de F más la integral en AB de F menos y la integral en AB del valor absoluto de F es la integral en AB de F más menos la integral en AB de F menos, ¿verdad? Ok, entonces la F más
de x es igual a f de x cuando f de x es mayor o igual que 0 y 0 cuando f de x es negativa. Y f menos de x es igual a f de x cuando f de x es menor o igual a 0 y 0 cuando f de x es mayor a 0. O sea, separa la parte positiva de la parte negativa y en la f más, en donde la f es negativa, ahí se hace 0. ¿Sale? Y f de x es igual a f más de x más f menos de x. Y el valor absoluto de f es igual a f más de x menos f menos de x. ¿Está claro? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, pero Va. Bien, entonces, ¿qué más? ¿Qué otras propiedades? Ajá, si F7, si F es continua en AB, entonces F es integrable, ¿verdad? exacto. Otra de orden es que si f de x es menor o igual que g de x, entonces, y bueno, y son integrables, ¿no? Y son integrables, entonces la integral en AB de f es menor o igual que la integral en AB de g. ¿De acuerdo? Bueno, ya propiedades no tan básicas, pero teorema del valor intermedio para la integral. ¿Qué dice? CAF. Déjalo pongo para que todo el mundo lo siga aquí. Teorema del valor medio para la integral. Ok. CAF. Ajá. Una función definida en un intervalo AB cerrado. Ajá. ¿Qué más? AR. Es el que nos habla de continuidad, ¿no? Ajá. Continua, ¿verdad? En AB. Simón. Ajá. Entonces, la integral en AB de F es igual ¿a qué? A B menos A por F de xi para alguna xi, ¿no? O algo así era. Sí, F de xi por B menos A para alguna xi en AB. ¿Verdad? Y por cierto, otra propiedad básica, pero que ya no la puse aquí. Bueno, a esta le voy a poner el 9 y 10 es que el ínfimo de la función por b menos a es menor o igual que la integral en AB de f, que es menor o igual que el supremo de la función en todo el intervalo por b menos a. M es el ínfimo de los valores de la función al tomar x en el intervalo AB. Y M es el supremo de los valores de la función en el intervalo. ¿Se acuerdan de esto?
Esa también es básica, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué falta? Que si f es integrable, f al cuadrado es integrable y el producto de integrables es integrable. Ya con el producto, la del cuadrado queda, ¿no? El producto y el cociente, ¿no? Así es. Sí. Sale. Bueno, es que. Bueno. ¿Qué pasó? No, es que según yo primero, bueno, en mi curso de cálculo 2 Sí. primero demostrábamos que f al cuadrado es integrable y con eso demostramos que el producto de dos integrables era integrable. Mira. Yo utilizo para la prueba del producto utilizo un teorema que ahorita voy a enunciar, que en cálculo 2 no es necesario verlo, pero que yo lo discuto para que vayan entrándole al tema y que en cálculo 4 no sea tan de pesadilla. Y ya, como es una aplicación sencilla, pues por eso el producto lo pruebo de esa manera. Bueno, pero entonces el 11 voy a poner que si f y g son integrables, entonces f por g y f entre g con g de x Diferente de 0. en valor absoluto, no solo diferente de 0, mayor o igual De 0. que un cierto valor positivo, para que el cociente te quede acotado, ¿ok? Ok. Son integrables. Bueno, y ahora sí, el criterio del Lebesgue, que aquí sí, si no lo llevaran conmigo, pues no, Bueno, antes del criterio del Lebesgue, ya dijimos que las continuas son integrables, pero otro sería 12. Funciones tipo Dirichlet, ¿cómo son? O sea, ¿cómo está definida la función? Pues toma un intervalo y a Pero, todos. ajá, pero ¿son o no son integrables? No lo son, ¿o sí? No son. Entonces, a ver, aquí, por ejemplo, f de x que valga 1 cuando x está en los racionales intersección 0, 1 y 0 cuando x está en los irracionales intersección 0, 1, ¿verdad? No es ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo clásico de función de Dirichlet, ¿ok? Y la de toma E, la función de toma E, sí es integrable. ¿Y cómo es esta función? Es el arbolito de Navidad, ¿no? Sí. F de x igual a 1 sobre n. Si x es racional. si x es de la forma m entre n en el 0, 1 irreducible. M y N primos relativos, ¿no? Sí, sí, irreducible, ¿no? Sí, sí. Y lo demás lo mandamos al 0. El 1 cuando x vale 0 y 0 si x está en los irracionales intersección el 0, 1, ¿verdad? ¿Sale? Y el dibujo es como dice aquí, en 0 vale 1, en 1 vale 1, en un medio vale un medio, en un tercio y 2 tercios vale un tercio, y así, ¿verdad? Y aquí abajo en el eje todos los irracionales, que no los puedo dibujar. Algo así. ¿Sale? Esta sí la conocían todos, ¿verdad?
¿Alguien no había visto esta función? Bien. Sale, y ahora sí. Lo que yo hago en cálculo 2 es enunciar un teorema que se ve en cálculo 4 que generaliza la idea, o sea, ¿por qué esta resulta integrable? La razón de por qué esta es integrable, lo que hace Lebesgue es generalizarlo, entender qué está pasando y lo generaliza. Entonces, voy a enunciar el teorema, no se va a entender, pero ahorita vemos qué show. Entonces, tomamos una función en el intervalo AB a R y lo que tenemos es que f es integrable si solo si el conjunto De de discontinuidad. discontinuidades. ¿Es de medida cero? Sí. De f es de medida cero. Entonces, aquí luego vamos a tener que comentar qué vamos a hacer. Estas clases están grabadas porque esto ya lo hicimos cuando ya estaba la pandemia y la discusión de este teorema ya está grabado. Y tenemos dos opciones. Hago el repaso de lo que yo ya vi en cálculo 2 para que todos partan del mismo lugar. O sea, en la semana, a la hora de la clase, o lo ven en los videos, los que no lo hayan visto. ¿Ok? Aquí, ¿qué concepto clave se utiliza para definir esto de la medida cero? Conjunto de contenido cero primero. No, eso no es necesario. Revisar definición de cubiertas. Entonces, ahorita que ya están en cálculo 4, ya saben qué cosas son las cubiertas porque se vio en cálculo 3. Eso, en principio ya lo saben, aunque como no se usa mucho, tampoco es que podamos esperar que lo dominen. Probablemente no se acuerden incluso de la definición de qué es una cubierta de un conjunto. ¿Sale? Bueno, ya utilizando las cubiertas, luego se define qué significa que un conjunto sea de medida cero y con eso ya se puede enunciar esto. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita me comentan qué prefieren que hagamos. Si ven los videos que quedaron grabados, hay que buscarlos o hacemos un repaso en la semana. ¿Sale? ¿Ok? En el caso de cálculo 2, normalmente doy una idea de cómo se demuestra eso, porque es generalizar la demostración de esto. Es simple, bueno, simplemente entre comillas, la prueba de este teorema es generalizar esta prueba, la prueba de por qué esta función es integrable. ¿Sale? Entonces yo aprovecho en cálculo 2 que discutimos por qué esta función es integrable para mostrar cómo es la idea de fondo para generalizarlo en este teorema. En cálculo 4, sí se pide
como tema alternativo, creo, ¿no? Me parece que no es obligatorio, ver este teorema. Lo que yo he hecho en cálculo 4 es igual hacer un repaso de ese teorema para saberlo utilizar. Y toda la discusión en realidad la vuelvo a dar con funciones de RNR, pues porque los dibujos son más sencillos. Porque al final de cuentas, esa generalización de la prueba de este teorema para funciones de RNR, la idea es exactamente la misma, la prueba es prácticamente la misma que si en lugar de integrar sobre un intervalo, integran sobre una caja cualquiera. ¿Ok? Ya saben qué son las cajas, ¿verdad? Simón, los intervalos, cruz los intervalos Exactamente. en n dimensiones. Exacto. Entonces la prueba es prácticamente la misma. Lo difícil de esta prueba no radica en qué dimensión estás del dominio, sino los conceptos que están detrás y las cuentas de la demostración. Eso es lo difícil. Que son las mismitas, sin importar la dimensión del dominio. ¿Ok? Bueno. Luego, ¿qué sigue? Después de, digamos, hasta aquí hemos cubierto, por cierto, una observación importante, ¿no? Observación. Como la integral de f mide un área, si la gráfica se traslada horizontalmente, el valor de la nueva integral es el mismo, ¿verdad? ¿Se entiende esta observación? ¿Se entiende la observación? Sí. Bien. En general, se vale usar nociones y propiedades geométricas acerca del área para usarlo con la integral. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si tienen una función aquí así, aquí está B, y ustedes en lugar de trasladar horizontalmente, trasladan verticalmente, bueno, ya saben, ¿eh? Ahí en ese caso sí ya cambia el área. Cambia el área, pero sabes que aquí hay un rectángulo, es esto, ¿no? Saben que lo que cambió el área entre el área bajo la curva de la roja y la negra es este rectángulo. Pero esta área, bueno, aquí me salió hecho con la figura, pero esta área es la misma que esta, ¿verdad? Y la idea de fondo es otra vez el rompecabezas. ¿Sale? Entonces, esto no solo esto permite
simplificar algunos cálculos, cuando la figura formada por la gráfica de F y el eje se traslada o se rota. Si nosotros rotamos, ya la figura que obtenemos posiblemente no queda caracterizada uno de los lados por una gráfica de una función de RNR. Pero sabemos que al rotar las figuras, el área no cambia, ¿verdad? ¿Sale? Eso, ahora en cálculo 4 va a ser más importante, porque aquí sí, en el plano, esas rotaciones y va a haber más cosas que podemos hacer, ¿sale? Pero esas nociones geométricas que tenemos de que al tener una figura, las traslaciones y las rotaciones no le cambian el área, eso pues lo seguimos utilizando, ¿verdad? Bueno. Ok. Sale. Con esta revisión que acabamos de hacer, lo que hemos cubierto es la definición y las propiedades básicas de la integral. Y integrabilidad, que eso no es, o sea, no es básico, pero no es que sea elemental, ¿no? O sea, no es que sea trivial. Ese teorema del criterio de Lebesgue, no me refiero a eso. Bueno. Entonces, ¿qué cosas se necesitan estar bien? O sea, ¿qué cosas se vieron en cálculo 2? Definición de la integral, propiedades, métodos de integración. Teorema fundamental. Ajá. Teorema fundamental. Y el extra que fueron aplicaciones, me parece. No, integral impropia. Cierto. Ok. Entonces, en cálculo 4 se hace lo mismo. Se ve la definición que es muy parecido. Hay algunos detalles diferentes y en eso vamos a poner énfasis. Hay muchas propiedades que son igualitas. Entonces, toda esa parte espero que podamos fluir bien. Métodos de integración, aquí, pues es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, saber integrar funciones en concreto. ¿Sale? Ahí la ventaja es que para funciones de varias variables se puede utilizar los métodos de integración de RNR gracias al teorema de Fubini. ¿Ok? O sea, el teorema de Fubini establece un vínculo fabuloso entre, o sea, nos permite utilizar los métodos de integración que ya conocemos para poder calcular integrales de volumen de funciones de varias variables. Bueno. Esto ya es diferente, digamos, en un sentido pues se utiliza, ¿no? Porque el mismo teorema fundamental se utiliza para incluso hacer los métodos de integración, pero esto en la integral de volumen realmente no va a aparecer, sino va a aparecer en los siguientes temas, ¿sale? Entonces lo vamos a repasar nada más, porque sí necesitamos tenerlo presente, aunque no es lo que vamos a ver de primera instancia. Realmente, esto vamos a intercambiar de lugar. Esto lo vamos a ver antes y esto lo vamos a ver después.
¿Por qué? Porque básicamente la idea en cálculo 2 de qué cosa es la integral impropia es simplemente generalizar la integral definida en intervalos cerrados a otros dominios. Y acá va a ser igual. O sea, después de que hayamos visto la definición, las propiedades básicas, vamos a ver, y hayamos visto Fubini y cambio de variable y los teoremas que van aquí para funciones de varias variables, lo que sigue es generalizar el concepto para otro tipo de dominios. ¿Sale? Y ya esto va a aparecer hasta más adelante. Entonces, pues yo digo que, bueno, podemos hacer el repaso de una vez, eh, a lo mejor un poco por encimita, y los detalles los vemos después cuando ya sea necesario en el tema correspondiente, porque ahí tengo duda son detalles muy finitos. Hay una parte que es enredada, pero bueno, ahí vamos a ir checando. Y pues bueno, de la primera parte de lo que llevamos hasta ahorita. Me faltó aquí poner definición, propiedades e integrabilidad. Esta parte como que se vuelve a repetir. Esta es la parte que espero que podamos avanzar fluidamente porque es muy parecido a lo que ya se hizo. Entonces, si tienen alguna duda de todo lo que acabamos de recordar ahorita, si hay alguna demostración de alguno de esos teoremas que no haya quedado claro, etcétera, etcétera, es bueno revisarlo. ¿Sale? Bueno. No estoy pensando en que repasemos métodos de integración. ¿Cómo están con sus métodos de integración? ¿Sí se acuerdan de eso? Pues alguillo, pero pues va a ser como ponerse a armar cubos de Rubik otra vez, cosa de acordarse. ¿Preferirían una sesión de ejercicios de calcular integrales? A ver, levanten la mano los que quisieran hacer ejercicios de cálculo de integrales, por favor. Ok. Ok. Pues van bastantitos, dos. Van 11 que levantan la mano. Ahora, el de la división. El de sustitución trigonométrica, Zaira. Sí, ese ni cuando Yadira lo explicó, sinceramente no lo entendí y tuve que hacer una reposición de ese examen, pero no venía, así que fue como, "Yay". Ok. Bueno, pueden bajar la mano. Sí, también el de fracciones, ¿verdad? El otro de fracciones, sí. Bueno, dentro ay, ¿cómo se llama este método de fracciones parciales, no es? Ajá, fracciones parciales. eh, Se ve el método para integrar fracciones propias. Se clasifican el tipo de fracciones propias y etcétera. Ok. Bueno, entonces, ahora la pregunta es, eh, ¿prefieren que ese repaso de métodos de integración se haga a la hora de la clase que es de 11 a 1 o prefieren que se vea en una de las asesorías vespertinas? Ok, bueno, vale. Gabriel ya dijo, no, pero si a todos les parece bien, pues ahí lo organizamos. Bueno, o sea, eso es parte del repaso, ¿no? O sea, eso ya se lo deberían de saber. Pues eso es parte del repaso, ¿ok? Bueno,
A ver, voy a parar la grabación para que nos organicemos.